¿Alguna vez has sentido que la duda te paraliza? ¿Que tu fe, en lugar de ser un refugio, se tambalea con preguntas sin respuestas? Hoy exploramos un tema que nos toca a todos en algún momento: la duda en la fe y cómo superarla. Esto es Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos contigo en estos próximos minutos. Dios le bendiga, pastor Sergio Rubio. Qué bueno tenerle de nuevo por aquí. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y su familia. Y también queremos extender este saludo a todas las personas que escuchan Vivir por Fe, los que escuchan aquí en el país y también a todos los que escuchan a través de las redes en las diferentes partes del mundo. Que el poder del Espíritu Santo nos pueda acompañar en este día. Amén. Pastor, muchas personas creen que dudar es sinónimo de falta de fe. ¿Realmente es así? ¿Puede la duda ser parte del crecimiento espiritual o es algo negativo? Podemos decir, Magdalena, que la duda nunca viene de Dios. La duda viene del contrario. Y por supuesto que una persona que está creciendo en la fe, que va avanzando, en algún momento puede tener algunos momentos de vacilación y de duda por la conformación que tiene la Biblia. Y también, Magdalena, porque estamos en una batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Cristo Jesús y las fuerzas también del contrario del enemigo. Entonces, en esa condición, una persona que va avanzando en la fe cristiana en algún momento puede tener algunas dudas, pero necesita disipar esas dudas con la palabra del Señor. Y necesita entonces avanzar en esa dirección para que esas dudas puedan caer, porque la duda nunca viene de Dios, la duda viene del enemigo de Dios. Bueno, pastor, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que dudaron de Dios, como el caso de Job y también del salmista David. ¿Cuál sería la enseñanza que nosotros podríamos aplicar sobre estos personajes bíblicos? Podemos aprender mucho de las cosas que le pasaron a los antiguos, porque de hecho la Biblia dice en Romanos que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y ahora nosotros debemos basar nuestra fe no en demostraciones, sino en las evidencias que Dios va dando, Magdalena. En primer lugar, por ejemplo, cuando usted lee Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, ahí no se para a decir quién es Dios, dónde surgió Dios, sino que dice de manera directa y concreta: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces Dios da evidencia de que Él es el creador, porque nosotros cuando miramos a nuestro alrededor, vemos la creación, vemos los árboles, vemos los mares, y no solamente que vemos la creación, Magdalena, sino que podemos darnos cuenta, cuando la estudiamos un poquito más a fondo, que es una creación con un diseño inteligente. Entonces el Señor ha dado evidencias muy claras que lo que dice en su palabra y lo que está alrededor nuestro en la creación armonizan perfectamente, y eso nos da una pista muy clara para fundar nuestra fe en Él, no en demostraciones, sino en evidencia, como lo dice también un libro que nosotros tenemos, un libro nuestro que se llama El Camino a Cristo. Hay un capítulo que dice qué hacer con la duda. Entonces, en el caso de Job y otros personajes, que ellos tuvieron vacilaciones y tuvieron cavilaciones en su crecimiento espiritual, podemos entonces entender también esa batalla entre el bien y el mal. Por ejemplo, el libro de Job es como un pequeño resumen del conflicto entre el bien y el mal, porque precisamente Job, un siervo de Dios creyente, cuando le vienen las dificultades, él no estaba totalmente claro de dónde venía la catástrofe, de dónde venía la calamidad. Pero Dios lo sostuvo
y a pesar de las situaciones que le ocurrieron, él se mantuvo firme y nunca negó al Señor, aunque tuvo esas vacilaciones. Entonces podemos aprender que nosotros nos ocurren cosas a nuestro alrededor que no podemos explicarla de manera lógica. Porque usted se pregunta, Magdalena, una persona que ha creído en Dios, que no tiene ningún conflicto, ningún problema con ninguna persona de sus vecinos ni sus familiares, que trata de hacer las cosas correctamente y ahora le vienen calamidades, le vienen problemas muy serios. Y muchos dicen, ven acá, ¿y por qué a ti te vienen esos problemas cuando tú eres una persona que eres un creyente en Dios? Exacto. Como le pasaba a Job. Entonces, muchas cosas nosotros no las podemos explicar por qué nos ocurren. Y también en la Biblia hay misterios y hay palabras y hay temas que nosotros no lo podemos explicar. Por ejemplo, si usted lee Job, el capítulo 11 y los versículos 7 y 8, ahí dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol o el sepulcro. ¿Cómo lo conocerás? Son preguntas muy poderosas que hace aquí. Entonces, cuando nosotros no comprendemos lo que nos está ocurriendo o no comprendemos temas que aún están en la Biblia, no lo comprendemos a cabalidad, entonces sencillamente tenemos que seguir confiando en Dios, porque es la revelación del infinito a personas que somos finitas. O sea, en esos momentos difíciles, cuando estamos en esa crisis, lo que usted recomienda es que a pesar de eso, me mantenga confiada en Dios. Correctamente, confiar en Dios, porque entonces Dios tiene la mejor intención para nosotros y lo que hoy no podemos comprender, mañana lo comprenderemos mejor. Bueno, en la Biblia también hay una oración bonita. En el Salmo número 1, versículo 2, nos habla de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cómo puede la oración y la meditación ayudarnos a vencer la incertidumbre? La palabra de Dios es la medicina para el creyente, Magdalena. Es como el bálsamo, el antídoto, incluso para la depresión, para los problemas que a nosotros nos agobian. La palabra de Dios es el antídoto. Por ejemplo, usted me preguntó sobre David también, sobre el salmista David. Si usted me pregunta que resuma los salmos en una sola palabra, en una sola frase, yo le diría confianza en el poder y en la sabiduría de Dios. Porque el salmista David también fue una persona que pasó por muchos problemas. Por ejemplo, el rey Saúl le lanzó una persecución que lo andaba buscando como aguja entre paja para matarlo. ¿Y qué hacía él cuando recibió esa persecución? Se aferraba de Dios, se aferraba de la palabra. La palabra dice que tengan cuidado con el ungido de Dios. Y cuando él lo encontraba a Saúl en una posición que podía hacerle daño, él no le hacía daño porque confiaba en la palabra de Dios. En otras palabras, para nosotros podernos mantener a flote en este conflicto entre el bien y el mal, la palabra de Dios debe ser nuestra medicina. Que aunque no comprendamos lo que nos está ocurriendo y aunque no sepamos cuándo se va a terminar el tormento, la tormenta que nos está azotando, pero sí sabemos que Dios puede estar con nosotros en medio de la tormenta. Bueno, eso que usted toca de David realmente es impresionante, que él podía entender que aunque el enemigo estaba ahí en sus manos, que no era el plan de Dios que él lo eliminara. Así es, que no era el plan de Dios, estaba basado en la palabra de Dios. Exacto, él estaba basado en la palabra, mira. Y ahí es que nosotros tenemos que agarrarnos, a basarnos en la palabra de Dios. Y cuando alguien nos pregunte, ¿y por qué tú exhibes esa conducta cuando otras personas actúan distintos? Nosotros podemos decirle, es que yo estoy basado en lo que Dios dice en su palabra. Y ahí está nuestra seguridad. Así es. Pastor, para aquellos que no tienen claro dónde se encuentra esto que hemos dicho, esta historia de David y Saúl, creo que es en 2 de Samuel. Sí, en 2 de Samuel podemos ver un poquito allí los libros que escribió Samuel. Y entonces estas historias son muy importantes para nosotros, de tal manera que podamos tenerla como referencia, porque la palabra de Dios
es la medicina, como ya hemos dicho, y lo que nos da a nosotros, Magdalena, esa referencia, ese poder que tiene la palabra, porque la palabra es como un ente vivo. Entonces Dios ha manifestado su palabra para que nosotros podamos avanzar en esa dirección. Así que en el segundo libro de Samuel, ahí presenta el capítulo 1, el encuentro que David estuvo con Saúl y todo ese tipo de cosas. Y entonces va avanzando allí y uno puede leer todos esos capítulos y esos libros y puede encontrar la manera como el Señor ayudó a David a aferrarse de su palabra y a actuar conforme a la voluntad del Señor, porque el Señor lo eligió como rey, aunque duró muchos años para encontrar ese sitial que Dios le puso, pero se mantuvo siempre firme haciendo la voluntad del Señor, y cuando llegó el momento entonces ocupó el reino. Así que el capítulo 1 de 1 de Samuel en adelante pueden leer ahí cuando Saúl también lo perdona, el lamento de David también por la muerte de Saúl y todo ese tipo de evento que ellos tuvieron, y nos da a nosotros mucha fortaleza para poder seguir hacia adelante. Uh-huh. Sí, el primer libro de Samuel, capítulo 24, allí también David le perdonó la vida al rey Saúl. Correctamente. Sí, sobre lo que mencionábamos hace un Sí, ratito. le perdonó la vida. Uh-huh. Y siempre lo tuvo en alto, aunque Saúl lo tenía buscando para matarlo. Exacto. Y es muy importante eso, Magdalena, para que nosotros no le tengamos miedo al que obra mal. El que obra mal siempre, tarde o temprano, va a fracasar. Y por eso nosotros necesitamos aferrarnos a nuestro Dios. Cuando veamos que alguien nos hace una injusticia y obra de manera arrogante, nosotros debemos decir para nosotros mismos: me aferro a mi Dios de justicia, que tarde o temprano Él me va a restablecer y Él me va a guiar, y que la venganza es de Dios. Nosotros nunca debemos vengarnos de las demás personas, porque la venganza es de Dios. Uh-huh. Y entonces el Señor va caminando con nosotros y nos ayuda a mantenernos firmes en esa batalla, y al final de la jornada, o dentro de la misma jornada también, como en el caso de David, el Señor nos da a entender que Él es que está guiando nuestras vidas. Amén. En Hebreos 10:24, pastor, se nos invita a animarnos unos a otros en la fe. ¿Cómo puede la comunidad cristiana ser un apoyo para alguien que está luchando con la duda? Sí, la Biblia es un libro muy interesante porque dice que las personas que están más adelantados en la fe deben ser como un soporte también para los que vienen detrás, para que nos sobrellevemos, así dice las Escrituras, sobrellevaos los unos a los otros, para que vayamos avanzando poco a poco. Es como usted tener un grupo de personas. Cuando usted ve un grupo de personas y hay adultos y hay niños, los niños hay que guiarlos de una manera más tierna, de una manera más delicada que los adultos, ¿verdad? Entonces, algo parecido ocurre con el pueblo de Dios. Tenemos adultos espirituales que están más adelantados y tenemos otros que son más bebés espirituales. Entonces, los que son más adultos deben ser también soporte y apoyo para los que están más débiles, y también las personas que van creciendo tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros y nos intercambiamos unos a otros en el crecimiento espiritual. Pastor, muchas veces nosotros dudamos y cuestionamos sobre nuestras mismas dudas. O sea, ¿está correcto el que yo dude sobre las dudas que llegan a mi mente? Bueno, pudiéramos decir que cuando a nosotros nos llega un pensamiento que no estamos claros de su procedencia, no debemos aceptarlo como bueno y válido de una vez. Porque de hecho la batalla entre el bien y el mal es en la mente que se da. El enemigo quiere guiar las mentes de las personas por una dirección y Dios quiere guiarla por una dirección totalmente contraria. Por lo tanto, nosotros no debemos confiar tanto en los pensamientos que nos llegan a menos que lo confrontemos con la palabra del Señor.
Entonces, cuando nos llega un pensamiento, nos llega una idea, por brillante que parezca la idea, es buena costumbre ver si esa idea armoniza con la palabra del Señor. Y si no armoniza, entonces la idea no viene de Dios. Pongamos un ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. El enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, permite que estas piedras se conviertan en pan. Ese lenguaje no puede ser de un creyente, ¿eh? Si eres hijo de Dios, porque ahí tiene la duda. Entonces Jesucristo, como un conocedor de las Escrituras, inmediatamente se dio cuenta que esa oferta, ese pedido no venía de una fuente correcta, de una fuente de luz, sino de una fuente de tinieblas. E inmediatamente ripostó, buscando la Biblia, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas personas, pastor, que luchan con preguntas difíciles de la Biblia y muchas veces dudan de alguna, se inquietan con algún tema profundo. ¿Qué consejo usted le daría a esa persona para no dejar que esas dudas debiliten su fe? En primer lugar, que la persona se mantenga, Magdalena, en la línea recta del estudio de la Biblia y pueda confrontar las cosas que le ocurren con la palabra de Dios. Porque la misma Biblia está diciendo que ella contiene cosas que son complicadísimas. Por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 16 dice que algunas cosas que el apóstol Pablo escribió son difíciles de entender. Entonces, debemos estar conscientes de que en la Biblia tiene temas que los seres humanos no lo pueden explicar así como pueden explicar otras cosas. Entonces debe creer lo que la Biblia está diciendo, aunque no comprenda del todo las cosas. Y decir, ok, Dios ha dicho en su palabra tal cosa, yo no comprendo así, no puedo dar una explicación detallada de esto, pero veo que Dios ha dicho su palabra aquí, y entonces yo debo mantenerme confiando en lo que ha dicho el Señor allí a través de su profeta. Por ejemplo, si te lees Romanos, el capítulo 11 y el versículo 33, ahí dice lo siguiente: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Note esa exclamación que el apóstol Pablo está haciendo, porque está nadando en un océano infinito cuando el apóstol es una persona finito. Y ahora está contemplando al omnipotente cuando nosotros somos personas débiles y personas mortales. Entonces ahora lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra y creer firmemente en lo que está diciendo allí, porque Dios nunca nos conduciría a nosotros y a sus hijos por un camino que Él no haya delineado que sea el mejor camino. Bien, pastor, aquí en Vivir por Fe hoy hemos hablado de la duda y espero que ya nuestros amigos hayan eliminado completamente la duda. Así que vamos con el resumen entonces. Si realizamos un resumen, podemos decir que la duda se parece mucho a la neblina. Entonces necesitamos agarrar la Biblia como la lámpara que alumbra en lugar oscuro para que disipe esas neblinas, de manera tal que podamos ir avanzando poco a poco y aceptando el reto que la Biblia presenta, que hay muchos temas que no lo podemos comprender y que aunque no lo podamos comprender, lo podemos creer. Por ejemplo, el pecado es un misterio donde no tiene explicación ni razón de ser. Entonces, si yo no puedo explicar todos los detalles y todos los asuntos del pecado, pero la Biblia dice dónde se originó el pecado, dice también que el pecado es malo y que llegará el momento cuando Dios lo va a destruir, y eso es suficiente si yo sigo creyendo en esa línea. También habla del misterio de la piedad, que es la encarnación de Cristo y el plan de salvación. Aunque yo no pueda explicar todos los detalles del plan de salvación, ahora yo creo que Cristo vino aquí a la tierra y que me amó de una manera profunda, como lo dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces las cosas que son secretas, dejarlas a Dios porque le pertenecen a Él, y las que Él nos ha revelado, tratar de comprenderlas mejor, y lo que no podemos comprender, llegará el momento cuando el Señor va a sacarnos de este mundo y seguiremos conociendo por toda la eternidad y seguiremos creciendo en la fe. Amén. Bueno, pues así concluimos Vivir por Fe, pastor, y como siempre agradecemos a nuestros amigos por haber estado con nosotros y les invitamos para que nos acompañen en la siguiente entrega. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, se despiden por el momento. Dios les bendiga.